Porque hay dibujantes famosos que dibujan feo, entre comillas. Cuando Dentro hablamos de saludable, dibujantes sí. de cómics, inmediatamente se nos vienen a la mente nombres de grandes talentos como Jim Lee, Alex Ross, Greg Capullo y muchos otros. No conozco ninguno, pero me imagino que son los dibujantes estos de DC Comics y tal. Artistas que han redefinido, cada uno a su modo, la manera en la que pensamos a los superhéroes. Se trata de personas a quienes admiramos porque reconocemos la gran habilidad y la importancia que tienen en los cómics, por lo que a menudo esperamos a verles en convenciones para conseguir una foto, una firma o incluso un sketch. Pero si existen personas tan hábiles y talentosas, ¿por qué hay dibujantes malos que también tienen trabajo? ¿No pueden las compañías simplemente contratar buenos dibujantes y ya? Me refiero a esos dibujantes famosos que a menudo son criticados en redes sociales por tener arte que muchos consideran feo. ¿Qué cojones? Ahora, cabe aclarar que son criticados en redes. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? What the fuck? No creo que sea tanto porque dibujen feos, sino más bien porque es su estilo. A ver, yo también entiendo que es su estilo, pero es que es diferente, ¿no? Ahora entiendo por qué dice lo de feo. Jesus-200 dice y decíamos de los mangaka por poner más teta que cuerpo. Es verdad, es Sociales cierto. por tener arte Toma, más músculo de que cuerpo. que muchos consideran feo. Ahora, cabe aclarar que cada cabeza es un mundo, pero le pregunté a mi comunidad de Instagram y 3 nombres sobresalieron cuando hablamos de este tema. A ver. Rob Liefeld, John Romita Jr. y Frank Miller. Pero aquí la pregunta realmente es, ¿todos ellos son malos dibujantes? No creo. ¿O hay algo que como espectadores no estamos entendiendo? Eso es lo que vamos a analizar en este video. Ahí veamos, Para hacerlo, a ver. contaré con la ayuda de mi amigo Rulo Valdés, quien ha trabajado como artista profesional en cómics como Batman el Mundo, Spider-Man y Kanek Jr. y me ayudará a entender este tema desde el punto de vista de los dibujantes. ¡Wow! ¡Qué bueno! Oye, me gusta el tema, ¿eh? Del que va a hablar. Es algo que no solemos reaccionar, ¿eh? Además de que hablaremos con Guadalupe Nuno, experta en lenguaje no verbal, para saber por qué las imágenes en los cómics son tan importantes para la narrativa en este medio. Mi nombre es Go, el Monitor Sí, Geek, qué y bueno, nos vamos a tomar a los dibujantes malos muy, pero muy en serio. Está guay el opening. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te interesaría trabajar en algo que de verdad te apasione? Esta información es... Si estás interesado, te dejo el link aquí abajo para que veas más detalle en lo que tan... Vale, ya está, esto es sponsor. Sí, sigamos. Yo no reacciono a sponsor. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a YouTube, estamos en la morada también. Para entender bien el tema, primero tenemos que preguntarnos qué es lo que hace a un buen dibujante de cómics. Vale. Y para eso hay que comenzar con esta pregunta. ¿Qué es más importante para un cómic? ¿Tener un buen dibujante o tener un buen escritor? Esto fue lo que... ¡Hostia! ¡Hostia, qué buena pregunta! A ver. Confieso que he leído cómics que su dibujo no me convencía, pero su historia me tenía enganchada. En cambio, hay obras que tienen muy buen dibujo, pero mala historia. Para mí, mala historia, ¿vale? No tiene por qué ser todos o pocos en común y tal. Pero es verdad, qué buena pregunta. Yo creo que debería tener ambos, ¿no? Aunque claro, el dibujo es como... Es verdad como planteé al principio. No tiene por qué ser un súper dibujante. No es una... A ver, no es una galería de arte. Sino que cada uno tiene su estilo. A ver, me gusta el dibujo de Sad porque, digamos que representa la ternura que me gusta mostrar yo. Por eso me gustan mucho los diseños de Sad. Pero es que también la de Tamaraku me gusta porque es muy expresiva. Algo que soy yo también. Me gusta mucho expresarme exageradamente. Entonces, claro, estoy con esa dualidad de dos artistas súper distintas. Una dibuja como más kawaii y la otra dibuja como más líneas puntas y mucha definición. Pero es que las dos me gustan también, no sé. Los primeros cómics de superhéroes de la historia de los medios o se pueden leer. Wow, no tengo ni idea. No tengo ni idea, Felipe. Que le preguntaron recientemente al dibujante Todd McFarlane, quien es toda una leyenda de la industria por su trabajo en cómics como Spider-Man o Spawn, personaje que co-creó. No es Y lejos Spawn, de dar una respuesta políticamente correcta como, no, pues ambos son muy importantes, no podría poner a uno encima de otro, él dijo esto. I can sell a book that is drawn by Michelangelo and written by my dog. ¡Hala! Es What I can't verdad. do is sell a book that is written by William Shakespeare and drawn by my mom. Y tiene todo el sentido que se haya ido... Es verdad. Es verdad, claro. No, coño. Es verdad, yo también me pasa y no valoro esta opinión. Claro, nos pasa a todos. Compramos un videojuego por su portada, por su arte, todo bonito.
por cómo está detallado y demás. Y si es verdad, se vende más un super dibujo de Miguel Ángel escrito por tu perro, sin embargo, escrito por William Shakespeare, y que el dibujo sea de mi madre. Ay, curioso, es verdad. by William Es Shakespeare. verdad, I ¿eh? can sell a book that is Puedo drawn vender un cómic dibujado by por Miguel Michelangelo Ángel and y written by escrito my por mi dog. But perro. what I can't Pero lo que no do puedo hacer is es sell a vender book that un is cómic written by escrito por William William Shakespeare Shakespeare and drawn by my igual por mi mom. madre. Tiene todo el sentido que se ha ¡Wow! ido por un enfoque más de ventas porque Todd, además de ser un gran dibujante, también es reconocido por tener una mente empresarial al fundar compañías como Claro. Image Comics y McFarlane Toys. Pero tiene un punto. El cómic es un medio sumamente visual y es por eso que el dibujo tiene un gran peso dentro de las historias. Sin embargo, hay que complementar esta respuesta. No es que los escritores sean menos importantes, más bien los dibujantes juegan un papel fundamental a la hora de narrar las historias aunque ya tengan un guión escrito, ya que a Guau. menudo ellos deciden el ritmo, la perspectiva y en general el estado de ¡Cierto! ánimo que se transmite en cada página. Por eso se me hace más fácil leer mangas que ver anime por la fluidez que tiene el dibujo o el cómic a la hora de la presencia del lector. O sea, al lector lo percibimos según los dibujos y claro, son capaces de dejarnos leer a nuestro ritmo y tomar nuestra obra a nuestro ritmo. Es verdad, es verdad. Como dibujante tiene su toque, si están digitalizados, bueno, pero que estén digitalizados a mano, yo los quiero igual. Aunque de por sí los mitos son la primera historia de superhéroes de la humanidad, la portada vende, aunque actualmente no se valora, supongo. Bueno, depende. O a lo mejor valora más la crítica o la reseña. Stan Lee también dibujó cómics, solo tuvo. Yo creo que. No, no, tuvo las dos. Ideas y dibujo. Deciden el ritmo, la Que yo perspectiva y sepa. en general el estado de ánimo que se transmite en cada página. Obviamente esto varía dependiendo de cada equipo creativo. Pero si no hay un buen escritor o no hay un escritor en lo absoluto, el dibujante toma las riendas de la narración de la historia. Hay dibujantes que lo hacen genial, otros que no tanto. Pero vaya, dejan una historia coherente. Sin embargo, es algo que un escritor difícilmente podría hacer. Pero bueno, tú dime en los comentarios qué opinas. El punto aquí es que usualmente pensamos que para ser un gran artista del cómic el único requisito es saber dibujar muy bien. Es decir, Sí, tener vamos. un gran conocimiento de temas como perspectiva y anatomía, lo cual te permitirá crear estas hermosas ilustraciones. Por favor, no sean ese dibujante que reaccionamos una vez, que solo coge inspiración de posturas de vídeos, no es coña, y los utiliza para dibujar escenas de superhéroes. Sí, no es coña. No recuerdo el nombre del señor, pero ahí está, existe, ¿vale? Y es por eso que si quieres ser un dibujante de cómics, pues te metes a clases de dibujo. Pero hay un problema con esto. Algo que sí es como importante aclarar es que, y sobre todo en México, es muy difícil aprender a dibujar cómics porque los que ya saben dibujar cómics y que trabajan de esto, pues generalmente no tienen tiempo para enseñar. Es que muchas veces los que dan clases de cómic pues nunca han trabajado en la industria. Entonces eso también es un gag importante porque ¡Ay, qué muchas mal! veces las clases de cómic en realidad son clases de dibujo. Y solo para aclarar, no hay nada de malo en tomar clases de dibujo, claro que es algo que te sirve. Sin embargo, si nos quedamos con esta idea de que es la única habilidad que necesitas, puedes tener una visión limitada del tema. Es que el cómic abarca muchas cosas de las cuales saber dibujar o tener un estándar de dibujo es solamente un primer paso de una carrera enorme de Guau. 500 millas. El saber narrar es bien importante, ¿no? Y luego no solamente saber narrar, sino saber aplicar el color. Y luego ya una vez que aplicas el color, cómo aplicas los textos. Y luego ya una vez aprender cómo es la postproducción. Esto quiere decir que Joder. un gran dibujante de cómics hace mucho más que solo dibujar. De entrada tiene que ser muy bueno para contar historias de manera gráfica, algo que no todos saben hacer a pesar de que sepan dibujar muy bien, porque no es lo mismo dibujar una imagen estática, por muy buena que sea, Sí. a ser capaz de distribuir de manera interesante una historia a lo largo de un número determinado de páginas y además hacerlo en un periodo corto de tiempo. Es verdad, más las editoriales, que si tienes el apoyo de estas, que tienes un tiempo límite para ir dibujando, que también tienes que enseñar tu borrador, no sé qué, que todo tiene su fecha, tiene toda su producción, no sé cuánto, ¿sabes? Agüita, sí, es real, ¿eh? Al final lo que más llama es arte, porque es lo primero que ves, efectivamente. Jesus-200 dice MH. Eso me recordó que en Japón
A los mangakas que andan buscando chamba les hacen dibujar en vivo por si los dibujos que mandanan eran hechos por IA. Ah, menos mal. Porque si no, yo lo veo bien. Que demuestren que tienen arte, ¿sabes? Que sepan dibujar al menos. Hay otro dibujante que literalmente se roba los trabajos de otros. Hostias, ¿qué dice? Buah, de hecho es de copyright. Que lo denuncien. Denuncien a ese imbécil. Que lo denuncien. Que lo denuncien y lo demás son tonterías. Ahí, más o menos. Porque no le quiclé aquí, porque soy tonta. A ver, yo soy primero arte, segundo historia y tercero jugabilidad. Me pasa algo similar, será Cifer. Me llama siempre lo primero el arte. Hay otro dibujante. Vale, luego el arte puede ser chulada y la jugabilidad una basura normal, ya ves. ¿Qué no habrá pasado? ¿Con qué juegos no habrá pasado? Es mi trinidad en vídeo. O sea, arte, historia y jugabilidad. Eso me recordó que en Japón. No, esto lo tal. En cómic y manga las dos primeras. Y eso es una exigencia actualmente. Que no es exigente en Japón y en Asia en general. Estática, por muy buena que sea, a ser capaz de distribuir de manera interesante una historia a lo largo de un número determinado de páginas y Sí. además hacerlo en un periodo corto de tiempo. Más que te limitan, es verdad, el número de páginas, es verdad. Según el estilo de cómic que quieres transmitir o quieres escribir y tal, o lo que te exigen, tienes que hacerlo. Que muchos artistas trabajan a contrarreloj. Yo me acuerdo que uno de mis primeros encargos en Marvel fueron realizar 7 páginas en 3 días. Entonces, ¡En 3 días! obviamente no sales con la misma calidad, ¡Guau! obviamente no sacas las cosas con el mismo ímpetu. Otro factor que también debemos tomar en cuenta para entender por qué algunos dibujantes nos gustan más que otros tiene que ver con las tendencias artísticas, ya que en cada época hay ciertos cánones estéticos que son más populares que otros, es decir, cierto tipo de estilo visual que a los lectores nos parece más atractivo. Un gran dibujante de cómics, entonces, debe ser capaz de identificar o incluso imponer estas tendencias. Por ejemplo, durante muchos años, John Romita Padre fue el estándar estético a seguir en Marvel, Ah, mientras vale. que Neil Adams en alguna época marcó un estándar dentro de DC Comics. Sin embargo, un primer gran referente en los cánones del cómic occidental podemos encontrarlo en Hal Foster, quien es conocido por su trabajo en cómics como Tarzán y El Príncipe Valiente. Hal Foster a mí me parece como de los ¡Hola, qué primeros chulo! que era como todo mundo quería dibujar como él, ¿no? O sea, estableció cuadrado más ciertos exactos, estándares de anatomía, ciertos estándares de trazo y que ya hay como cierta estética que podemos ir apreciando, que es lo que fue marcando la pauta, pues por lo menos casi los primeros 30 años de los cómics, o sea, y todos los dibujantes que querían trabajar en un título mainstream tenían que dibujar lo más parecido a este estilo para poder hacer sus proyectos muy comerciales. Además, algo que se me hace muy bonito y muy particular es que además marcó el canon, por decirlo así, de belleza masculina. Sí, es verdad. Si te das cuenta, o sea, esa cara es Bruce Wayne o Superman. Sí, en la cara de un papucho súper guapo, así. El típico guapo sensualón, pues para mostrar esta imagen así de heroicidad y tal. Cualquier día de Sí. la semana. ¿Cuál es el problema con estos cánones estéticos? Que de repente caemos en el error de pensar que son los únicos estilos válidos. De hecho, algo muy curioso es que usualmente los cánones que se popularizan en los cómics tienen un cierto grado de realismo anatómico, como podemos ver en estilos como el de Jim Lee, John Romita Padre e incluso el mismo Hal Foster. Y es más raro que otros estilos que se alejan de lo anatómicamente realista se vuelvan populares. ¿Por qué sucede esto? Probablemente tiene que ver con la manera en la que pensamos el arte. Vamos a hacer un experimento. Hablando de arte, piensa rápido. Vale. Dime el nombre del primer gran pintor que se te viene a la mente. Es muy probable que nombres Miguel como Ángel. Leonardo da Vinci o Oh, Miguel Leonardo da Ángel se Vinci. te hayan venido a la mente. Porque Sí, Miguel Ángel se me vino a la mente. Da Vinci ni me acordaba con la Mona Lisa, ¿eh? estamos acostumbrados a verlos como grandes maestros del arte que hicieron obras sumamente realistas. Y sí, claro que son grandes maestros. Sin embargo, estamos acostumbrados a pensar que lo más realista es el mejor arte y esto no es una regla. Y es que contrario a lo que pensamos actualmente, el realismo no es la meta del arte ni siempre ha sido la intención. Es decir, ¿te parece que estas pinturas griegas buscan reflejar realismo? Yo antes No. pensaba que pintaban así porque no sabían pintar de otra manera. Pero luego te pones a compararlas con estatuas griegas de periodos similares y te das cuenta de que estas vasijas tenían toda la intención de ser de esta manera. Volviendo a los cómics, no siempre lo que es anatómicamente más exacto es lo mejor. Y para muestra tenemos que hablar de Jack Kirby. Si analizas ¡Ojo! el arte de Jack Kirby, notarás inmediatamente que las proporciones anatómicas de sus dibujos... Este es el que más. Creo que tengo un estilo de un cómic de Sabrina.
Los cómics La originales. perspectiva a menudo no eran las correctas. Sin embargo, es innegable que paneles como este se sienten Pero como se una ve explosión guay. de energía narrativa. Y es que por increíble que parezca, en sus desproporciones, hay un dinamismo que hace que cada uno de los personajes parezca salir de las páginas. Jack Kirby era un maestro a la hora de contar historias, pero no solo al escribirlas, sino también por su manera de narrar a través de ilustraciones. Ya que en cada dibujo hacía que elementos como el poder o la tecnología se sintieran más reales que nunca, lo cual transportaba a los lectores a mundos cósmicos y fantásticos. Tan es así que junto con Stan Lee co-creó a varios de los Qué personajes guay, más emblemáticos en la historia de los cómics. Sin embargo, su estilo era tan peculiar que no era del agrado de todos. Y cuando fue a trabajar para DC Comics, la compañía corrigió los rostros de algunos de los ¿Qué dibujos de dice? Kirby, ya que no se alineaban con los cánones estéticos a los que estaban ¿Qué estás acostumbrados. hablando? Estoy seguro que hoy en día DC se arrepiente de haber tomado No, ya. esa decisión. Pero esto nos habla de cómo muchas veces las personas estamos tan casadas con cierto tipo de estética Que pensamos que todo lo que se sale de esta norma es algo feo. Si le pasó a una leyenda como Jack Kirby, supongo que le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, yo no creo que Frank Miller sea un mal dibujante. Para nada. Es cierto que es uno de los dibujantes de cómics más criticados en la historia, a pesar de que nos ha entregado joyas como 300 o The Dark Knight Oh, Returns, y que muchos ¿qué fans dice? piensan que como dibujante es un gran Claro, entiendo por qué dicen que es feo. Claro, no tiene esa definición canon de belleza. escritor. 300 o The Dark Knight Returns, y Pero que aún así muchos se ve guapo el de 300. criticados en la historia, a pesar de que nos ha entregado joyas como No, de hecho, no sabía que 300 venía de un cómic. Está guapísimo, ¿eh? 300 o The Dark Knight Returns, y que muchos fans piensan que como dibujante es un gran escritor, Pero de verdad yo no lo creo, aunque entiendo de dónde viene el comentario. ya que sus personajes a menudo son toscos y parecen carecer por completo de principios anatómicos. Pero ¿sabías que Frank Miller comenzó con un estilo mucho más amigable? Si echas un vistazo a sus primeros trabajos, te darás cuenta de que se alinean mucho más con lo que regularmente consideramos estético, Sí. lo cual nos dice que este estilo de dibujo por el que es conocido es producto de sus decisiones y no de sus carencias. En otras palabras, él elige dibujar así. ¿Pero por qué? Porque tal y como otros dibujantes como Jack Kirby, Miller encontró que estas figuras retorcidas y burdas transmiten una emoción diferente al usual. Él coloca la expresión por encima de la exactitud y decidió que estas líneas angulares y sombreados toscos eran un mejor vehículo para contar sus historias. Es decir, ¿te imaginas a The Dark Knight Returns con un estilo como el de Jim Lee? Yo no, yo siento que ese No. estilo era justamente el indicado para contar esa historia. De hecho, si quieres ver a Frank Miller al 100% de su capacidad en cuestiones de arte, basta con echar un ojo a estos paneles de Sin City, en donde sus trazos minimalistas en blanco y negro se enfocan en resaltar la crudeza de la historia y las emociones atormentadas de sus personajes. Paneles como este de Marvel en la Oh, que lluvia está o este crimen guapo. que se comete dentro de una onomatopeya, Esta parte, paneles como este bajo la lluvia, qué chulada, ¿eh? este de Marvel en la lluvia o este crimen que se comete dentro de una onomatopeya, Me encanta cómo la censura de la sangre y la muerte lo pinta de amarillo, un color que no sea blanco y negro, nos ¿eh? hablan de la gran creatividad que tenía Frank Miller a la hora de usar pocos elementos para transmitir un mensaje sumamente poderoso y cautivador. Para mí entonces Frank Miller sin duda era uno de los grandes. No es el único caso que existe de un artista que cambió su estilo con el paso del tiempo para darle más énfasis a la expresividad que al realismo. Fuera de los cómics, un caso muy emblemático es el de Pablo Picasso, quien, Sí. conforme fueron pasando los años, se fue alejando cada vez más del realismo. Es real, el de Pablo Picasso, ¿eh? Es verdad. ¿Este era su autorretrato? Pero también es cierto que en Frank Miller cosas como la edad u otros factores comenzaron a pasarle cuota, no solo a su estilo de dibujar, sino también a su estilo de escribir. Por lo que actualmente es muy criticado por ilustraciones como esta, que personalmente tampoco me gustan, y por sus nuevas historias, las cuales no parecen tener el mismo impacto de antes. Otro dibujante muy criticado y que personalmente no me gusta es John Romita Jr. Decíamos, es muy chistoso como A fans ver. muy acérrimos del cómic no les gusta el arte de John Romita Jr. Y yo decía que a mí John Romita Jr. me parece que es un dibujante para dibujantes, porque algo que a Romita Jr. se le No sé qué reconoce dibujo mucho hace. en el medio, o sea, en el medio a nivel editorial, es que es uno de los dibujantes más rápidos y más cumplidos, y que además en el estándar te sacan un buen cómic, un muy buen cómic, ¿no? Ahora de nuevo, las estéticas pueden no gustarles, las proporciones pueden no gustar, su anatomía puede no gustar,
pero la idea que hay detrás de la ilustración es una idea Oh, pues no increíble. O está sea, ahí mal. estás teniendo algo súper padre. O sea, ves un Batman que está súper lastimado, ves esta sierra eléctrica que está cargando ya como un arma, y tienes esta sensación como de el último viaje de estos dos, ¿no? Entonces, los cuervos en la parte de arriba, ¿no? Entonces, es un dibujante que telegrafía demasiado claro la intención de lo que está tratando de dar a entender. Pero bueno, vamos con otro caso. Uno mucho más polémico y hasta Ay, emblemático. a ver. O sea, si te digo piensa en dibujantes famosos que dibujan feo, ¿a poco no piensas en Rob Liefeld? No. Es probable que sí, ya que tiene años siendo uno de los artistas más criticados en la comunidad debido a infames obras como este Sí, Capitán ¿no? América. Y a mí tampoco me Chitos gusta, pero tiene pectorales. algunas características que hay que reconocer. Los trajes de sus personajes son poco prácticos al grado que tantos cinturones resultan ridículos. Su manera de escribir pretende ser madura, pero realmente tiene el nivel educativo de un chico de primaria. No sabe dibujar pies, su perspectiva es fea, pareciera que nunca ha visto una mujer más allá de las páginas porno, y sus personajes tienen la No, ya. Parece que está viendo perspectiva es porno, fea, ¿no? pareciera Mira las mujeres, madre mía. Por Dios, pero la columna vertebral no las mata. Madre mía, y esto se les va la gravedad para adelante. No, esto ni parece amazónico, ¿eh? Ay, Dios mío, por favor. Qué fuerte me parece. No digo nada, reprobé artística como 4 años seguidos, no pasa nada, Nadie tiene talento tanto de dibujar como esto. Entonces, Salvador Dalí estuviera vivo, sería el mejor caricaturista. Comentarios basándome en lo que dice. No, ¿y por qué no? Debería. ¿Dónde está Salvador Dalí, pobrecito? ¿Qué sale antes, GTA o la película de Madoka? No lo sabremos, ahora veo ese vídeo. que nunca ha visto una mujer más allá de las páginas porno, y sus personajes tienen la profundidad emocional de un charco. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Que no ibas a decir algo bueno de él? Ah, sí. Más allá de mis gustos personales, hay que reconocer que Rob Liefeld supo entender la tendencia de cómics que se vivía en los 90s y explotó magistralmente esta estética edgy y violenta que los lectores querían ver. De hecho, si miras sus primeros trabajos, te darás cuenta de que su estilo era mucho más suave de lo que Hostia, eventualmente ¿verdad? llegó a ser. ¿Por qué cambió su estilo? Pues parece ser que se dio cuenta que entre más edgy, más conectaba con la Felipe. audiencia. Lo cual lo llevó a tener una gran posición dentro de Marvel, Tampoco es decir que su arte es basura, o sí, no creo, pero es muy desproporcionado, ¿no? Más edgy, más Bueno, no sé, lo conectaba veo con así. la audiencia. lo cual lo llevó a tener una gran posición dentro de Marvel debido a que sus cómics se vendían muy bien, a tal grado que incluso rivalizó en ventas con dibujantes que tenían un nivel técnico mucho mayor al suyo, como Todd McFarlane. Hoy en día muchos se preguntan cómo es que Liefeld llegó a ocupar este estatus de dibujante legendario que tiene hoy en día. Pero creo que él es un muy buen ejemplo de cómo un gran dibujante de cómics debe de tener distintas habilidades. Lamentablemente o afortunadamente no todas estas tienen que ver con el dibujo. Hoy en día estos diseños noventeros tipo Liefeld pueden parecernos horribles, pero en su época ciertamente sí se sintieron como un golpe de aire fresco, un paso en otra dirección que se alejaba de la estética tradicional y que incluso marcaron una tendencia en la época. Y el hecho de poder transmitir este mensaje de manera visual es muy importante, Wow. particularmente en los cómics. Es decir, ¿has notado que existen varios cómics que tienen poco texto y muchas imágenes? Sí. De hecho, en The Big Bang Theory incluso hacen un chiste acerca de esto. A ver. ¿Cómo terminaron tan rápido? Es que tenía muchos dibujos y una página únicamente decía Bracadumundumi. Menos texto no es sinónimo de una mala historia. Significa que gran parte del mensaje se transmite de manera no verbal. Un tipo de lenguaje que los dibujantes tienen que saber usar muy bien. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, la comunicación se divide en dos tipos de lenguaje, lo que se llama el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal son las palabras que elegimos usar y el lenguaje no verbal es todo lo que acompaña a esas Claro. palabras y que nos sirve para darle sentido a la comunicación. Por ejemplo, yo qué sé, un personaje se te muere. No, ¿por qué? ¿Por qué? Todo triste, todo tal. La angustia, aparte de la angustia y la tristeza, pues tenemos también la depresión, la rabia. O sea, ese proceso, por ejemplo, del, de llegar desde la negación hasta la aceptación, ¿no? De la muerte de alguien se tiene que expresar en viñetas, ¿no? O cómo actúa en la transición en la aparición de algún personaje, de alguna despedida. Sí, esa parte no verbal que no dices nada, pero lo dice todo, ¿no? Porque según es como dejas el dibujo, cómo dejas sus expresiones, cómo estilizas el dibujo, supongo, ¿no?
En el caso de los cómics, en donde podemos tener historias completas sin un solo texto, la comunicación no verbal es muy importante, porque así es como los dibujantes logran transmitirnos cómo se sienten los personajes y la actitud que tienen ante cada situación sin la necesidad de escribir una sola palabra. Se entiende mejor con un ejemplo. A ver. En esta viñeta del cómic de Spawn vemos las manos o brazos de distintos personajes que salen fuera de una jaula mientras el personaje los observa sorprendido. Podemos reconocer quiénes son estos personajes, aunque solo vemos una fracción del cuerpo de cada uno, por la colorimetría, por algunos rasgos específicos que les asignamos a estos personajes y con los que los identificamos, o por algún elemento incluso en la postura y en el lenguaje corporal de estos personajes. En otras palabras, reconocemos a cada uno de estos brazos por elementos como el color o incluso la pose, como es el caso de este brazo de Spider-Man, al cual seguramente reconoceríamos, aunque no tuviera su traje debido a la típica pose. Y el brazo de Superman, que es probablemente uno de los más interesantes, porque es el único que está haciendo un puño cerrado. El puño cerrado en este contexto específico nos está hablando de la voluntad de luchar del personaje. Todos estos elementos son utilizados por un buen dibujante de manera consciente o inconsciente para lograr transmitir su mensaje de manera efectiva. Finalmente, la idea de este video no es decirte que X artista es malo, o que te tienen que gustar a fuerzas Frank Miller o John Romita Jr. Más bien lo que yo quería era mostrarte que los grandes dibujantes hacen mucho más que solo dibujar, y que existen muchas habilidades que son muy útiles para que alguien logre sobresalir en este medio. Hay artistas que son capaces de reinventar la manera en la que vemos a los superhéroes, hay otros que son excelentes narrando historias de manera visual, y hay otros que utilizan un lenguaje visual muy específico para ser completamente expresivos a la hora de contar una historia. Pero también hay otros grandes dibujantes que sobresalen en algunas cualidades que tal vez no tienen que ver tanto con lo artístico. Quizás son muy eficaces y rápidos a la hora de contar una historia en un determinado tiempo, quizás son dibujantes que logran identificar las tendencias, o quizás son grandes mentes empresariales. Todo esto nos pinta un panorama mucho más completo, en donde ahora ya no solo nos vamos a fijar en la calidad del dibujo para saber si un artista es un buen dibujante de cómics o no, sino en muchos otros aspectos. Lo cual ayuda a que tengamos una opinión mucho más informada. ¡Wow! Oye, está guapo el vídeo, además de muchos he comentado poco de la historia del cómic y lives, te platico que esto se... Sinceramente he comentado menos en este vídeo más que en el otro, el Gigante de Hierro, porque no estoy tan comedida con el mundo de